Bien, vamos a retomar el tema de la sanación en las relaciones. Y yo hace un ratito estaba leyendo esta sección que era cómo escaparse del miedo y habla sobre ver la verdad en mi hermano. Todo mi miedo radica en creerme separado de Dios y de mis hermanos. Primero creí que me separé de Dios, luego pensé que me fragmenté. Y de hecho el tener hermanos ya es una ilusión, porque en el cielo la realidad ni siquiera se tiene hermanos, se es el amor, la unicidad. No hay una conciencia de separación, no hay una conciencia de yo estoy por aquí, tú estás por allá. En el cielo todo es una solamente, un solo amor, un solo espíritu, un solo ser. Pero mientras estemos dormidos creemos estar fragmentados, ¿cierto? Y creemos estar separados de Dios. Entonces, la manera de deshacer nuestra creencia de estar separados de la fuente, de Dios, es deshacer mi creencia de que estoy separado de mis hermanos. Al final, todo lo que me mantiene en una ilusión de separación es el resentimiento y la culpa. Y entre medio, el especialismo, el embobamiento, la idolatría, el creer que algo aquí en el mundo de las formas va a satisfacerme o va a llenarme. Ahora, nuevamente el punto es la creencia mental. Todo el problema está en la mente. El problema no está en mi conducta, en lo que haga o en lo que diga. Nada de eso es el problema. El problema es qué pienso. ¿Cómo está mi mente? Si mi mente tiene un pensamiento de ataque o de resentimiento, de conflicto, de dolor, de culpa, o de deseo de alcanzar algo aquí, esa sensación de frustración de por qué no lo alcanzo, ese apego, esa dependencia. Ese es el asunto, es en la mente. Porque es muy tentador decir, ay, yo traté mal a alguien, le grité, le miré feo, y ese es el problema. Y Jesús nos dice, no, ese no es el problema es que estaba falto de paz en tu mente. Da igual la forma en que se manifieste esa falta de paz en el nivel del cuerpo o de la conducta, la idea es ir a la causa, no al efecto. Si tú resuelves, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo ya no juzgo al mundo, ya no juzgo a las personas. Y lo que hicieron es quedarse callados, pero en su mente el ataque sigue. El asunto es la mente, porque si yo me quedo calladito y me porto muy bien y por dentro sigo odiando a todo el mundo, ¿qué cambio significativo hice? No he cambiado nada, el dolor sigue ahí, el conflicto sigue. Porque por mucho que yo cambie las formas, si no cambio el contenido, que es la causa, no cambio nada. Si yo me dedico a llevar una vida de ser muy correcto, muy disciplinado, a ojos del mundo me porto bien, no bebo alcohol, no fumo cigarrillo, soy la persona perfecta y por dentro me siento todo el día culpable por todas las cosas. ¿Qué solución hay ahí? Ninguna. Es decir, no he resuelto nada. Claro, tengo una reputación de alguien correcto, de alguien bueno, pero por dentro hay dolor, hay vacío. ¿Qué ganancia hay ahí? Ninguna. En cambio, podría simplemente sanar mi mente, mi interior, abandonar la idea de culpa, abandonar la idea de miedo, y entonces, por añadidura, la conducta de seguro va a ser servicial, amorosa, tierna, pero ya no va a haber un esfuerzo, ya no voy a tener esa adicción a demostrar que soy bueno. Esa adicción a demostrar que soy correcto, que soy bueno, proviene de mi sensación de ser culpable. Creo ser culpable. La grandiosidad del ego viene a ocultar la pequeñez del ego. Hay dos secciones donde habla de esto. Una que se titula La grandiosidad en contraposición a la grandeza, y otra que es la pequeñez en contraposición a la grandeza, y son lo mismo. La grandiosidad del ego es, me creo alguien bueno, alguien espiritual o alguien superior que los demás. Juego un papel de ser bueno o de ser espiritual o de ser pacífico, de ser inteligente, de ser sabio, y me lo tomo en serio, a costa de creer que hay otros que son menos sabios o menos inteligentes o menos pacíficos. Y hago una distinción. Yo soy diferente de los demás. Esa es la grandiosidad del ego, que viene a ocultar la pequeñez. Creo ser culpable porque creo que traicioné a Dios. Muy en lo profundo creo que me separé de Dios. Entonces me siento alguien empequeñecido y para ocultar esa pequeñez pongo la grandiosidad, que a veces se manifiesta como alguien fanfarrón y superior y arrogante, o a veces se muestra como alguien que cree ser muy humilde y muy apacible y muy bueno con los demás. Pero esa actitud es
proveniente de la culpa, de que si no soy así me voy a sentir culpable. No viene inspirada por el amor, viene inspirada por la culpa. La culpa de no ser así, de que los demás me juzguen por no ser alguien perfecto. Entonces, si abandonamos tanto la grandiosidad como la pequeñez, lo que queda es la grandeza. El saber que soy igual a ti, a mi prójimo, a mi hermano, a mi hermana, sea quien sea. Esa es la verdadera paz, la verdadera tranquilidad, de sentirme igual a mis hermanos. No igual en el cuerpo, por supuesto, todos los cuerpos son diferentes. No igual en la conducta o la personalidad, todas las personalidades son diferentes. Ni siquiera igual en el sistema de pensamiento. Quizás mi hermano está en el Espíritu Santo y yo esté en el ego, o viceversa, mi hermano está en el ego y yo en el Espíritu Santo. Somos iguales en Cristo, el único Hijo de Dios que somos todos, que nuevamente no es solo Jesús. Jesús es uno de los fragmentos de la mente dormida que despertó, se iluminó, reconoció la realidad y vio al Cristo en todos sus hermanos y por ende en sí mismo. Entonces despertó en el amor de Dios. Y ahora el Espíritu Santo lo ocupa como un ejemplo a seguir. Jesús nos habla en primera persona en el texto y nos dice: ocúpame como un modelo a seguir, un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque es una mente que decidió perdonarlo todo, abandonar todo el ego, abandonar todo el especialismo, toda la culpa, todo el resentimiento y quedarse solo con el amor de Dios. Abandonó toda la pequeñez y la grandiosidad y se quedó con la grandeza de saber que todos somos iguales. Esa es la manera de sanar las relaciones, es reconocer mi igualdad, es ver la grandeza en mi hermano, no la grandeza en su cuerpo se va a morir, no la grandeza en su personalidad, en que es alguien inteligente porque gana dinero, etc. No ese tipo de grandeza, la grandeza de la eternidad, del amor divino que yace en su interior. Eso es, que mis ojos no me lo van a mostrar. Los ojos no ven lo divino ni ven lo eterno, solo ven lo temporal, lo perecedero. Pero en mi mente, o metafóricamente en mi corazón, ahí podré saber y distinguir, a través de la práctica del perdón, que en mi hermano yace el Cristo. Como el ejemplo que poníamos delante de Hitler, de Pinochet, de sea quien sea, ya que el destripador da lo mismo, la figura más abominable que podamos conocer en este mundo, el Cristo sigue habitando en su interior. Él sigue siendo el Cristo. Lo ha olvidado igual que nosotros. Y si nosotros no estamos en una perfecta paz, estamos en el mismo problema, en el ego. El asunto aquí siempre es mirar la tentación a la grandiosidad que viene a esconder la pequeñez. Mirar ambas defensas, descartarlas porque no nos trajeron paz. Y esto es descartar mi papel de bueno y quedarme con la bondad en sí, no con el, yo soy bueno y hay otro que es malo, sino que la bondad me dice, todos somos el Cristo, todos somos iguales de santos. El buenismo es esta creencia de, yo hago esto por ti y tú no lo haces por mí. Yo soy bueno contigo, tú eres malo conmigo. Es como el falso perdón. Falso perdón que dice, tú fuiste malo conmigo, pero ahora yo te voy a perdonar, pero sigue siendo malo. El verdadero perdón es reconocer, tú nunca me atacaste realmente, esto es solo una película, una obra de teatro, pero el Cristo en ti ya es santo y ya me ama, tal como el Cristo en mí te ama. Este es el verdadero perdón. Cuando dejamos a un lado el falso perdón, la grandiosidad, el deseo de ser un yo bueno, un yo espiritual, y ya no nos interesa el papel, el personaje, tomamos contacto con Dios o con el Espíritu Santo en nuestra mente, que sabe que somos uno con todos nuestros hermanos. No hay una sensación de superioridad, hay una sensación tranquila de igualdad, pero en la verdad, no igualdad en el mundo. Esto es sanación. Sanar mis relaciones es darme cuenta de que no hay nadie que esté separado de mí, ni nadie que sea distinto de mí. Ken Wapnick, un gran maestro del curso, decía, en la realidad del cielo, en el reino de Dios, todos somos uno, y esa es la única realidad. Pero mientras estemos dormidos en este sueño, todos somos iguales. Iguales en el nivel de la mente, en que todos tenemos un tomador de decisiones para elegir entre el ego y el Espíritu Santo. Entonces él decía, ¿qué importa si tus hermanos están eligiendo o al ego o al Espíritu Santo? Son una mente al igual que tú.
Y puede que estén a veces equivocados en el ego y a veces estén en la mente correcta, sintiendo amor y perdón. Pero da lo mismo cuál maestro estén eligiendo, si el errado o el correcto, siguen siendo iguales. Aquí todos estamos en igual de condiciones en cuanto al contenido de la mente que está soñando. En la mente todos somos libres para elegir. No hay una real dificultad. En la mente todos tenemos ego y Espíritu Santo y cada quien va a elegir el que le atraiga más. Por ahora pareciera como si nos atrayera más el ego, pero no tiene por qué seguir siendo así. Ya se nos dio una respuesta y la podemos ocupar. Y esa respuesta es darnos cuenta de que el ego, mi creencia de ser superior o inferior o separado y diferente de mi hermano, no me está trayendo paz. Fíjense que el ego, el egocentrismo y la egolatría y el egoísmo no es solo creerme superior que alguien, también es lo mismo creerme inferior que alguien. Si yo creo que soy inferior que mi hermano, todavía sigo en el ego, porque el ego es separación, diferenciación. El ego se toma muy en serio las diferencias de este mundo. El Espíritu Santo contempla las supuestas diferencias y reconoce, esto es una película, es un sueño, no hay una razón para tomárselo en serio. Y eso no quiere decir disociarme del mundo o perder el sentido común, uno sigue con una vida común y corriente, actuando con un sentido común, pero en tu interior hay más paz porque te lo tomas menos en serio. No quiere decir que no ayudes a alguien si, no sé, tienes un hijo y se accidentó y uno dice, es un sueño, no le hago nada. Por supuesto, por sentido común, tomas al niño y lo llevas al hospital o sea, lo que sea que necesite dentro del sueño. Pero en tu mente ya no lo haces por una ansiedad o culpa o miedo, sino porque reconoces que puede ser útil dentro de la película, pero es solo una película. Nuevamente, entender que esto es un sueño no quiere decir disociarme o taparme los ojos y quedarme sin ver nada. Quiere decir que ocupo todo para mi práctica, para observar mi mente, practicar el perdón, cambiar del ego al Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo me inspirará a que pueda ser más útil para mis hermanos en el mundo. No quiere decir que yo deje de hacer cosas, no necesariamente. Quiere decir que dejo de responsabilizar al mundo por mi falta de paz. Y luego actuaremos con un sentido común o por una inspiración del Espíritu Santo. Al fin y al cabo, en última instancia, no es importante lo que hagamos en el nivel conductual. Eso simplemente será un reflejo. Lo que importa es lo que hacemos en el nivel de la mente. Es ahí donde tenemos solo dos alternativas. O condeno o perdono. Por ejemplo, ese papel que yo he tenido muy marcado del buenismo. Porque era como parte de ser reconocida. Porque de niña pues me enseñaron mucho a que tenía que ayudar a todos. Y era algo que con lo que yo luché mucho. Hoy sigo luchando todavía. Porque era como, pues sí, si no eres buena con los otros, pues Dios te está viendo, ¿no? Y era algo que yo me tenía muy confundida. Ahora, digo, lo voy entendiendo un poco más, pero es como algo que tengo todavía arraigado y que me hace a veces no seguir la guía y correr a pensar que yo tengo que resolver problemas. Y es algo que me ha costado mucho por el entorno que viví de niña, de que hay que ayudar a todos, hay que ser buena con todos. Y creo que es de las creencias, o sea, de lo que he vivido que más me está costando. Que no, como que el personaje se sienta reconocido por eso. Digo, soy bien sincera, ¿no? Que es como ese reconocimiento que todavía necesito que los otros me den para ayudar a todos en la forma. Y en la mente me enojo, o sea, porque a veces no es que los demás me lo pidan ni siquiera, es que es algo que lo hago muy impulsivamente, porque siento que soy indispensable, que es como un patrón que traigo muy marcado, ese personaje. Sí, y ahí puedes observar la motivación. La motivación es el miedo, la culpa, el miedo a no ser reconocido, el deseo de ser reconocido, claro. Y una vez que lo miras, simplemente te das cuenta, claro, este propósito es el que me quita la paz. Precisamente ese es el propósito. Y no es la acción en sí de ayudar a alguien y de compartir, ese no es el problema.
Y puede ser que si cambias del ego al Espíritu Santo, tu comportamiento siga el mismo, siga siendo servicial. Pero el punto es que, claro, ya no va a haber una dependencia de un resultado, de una expectativa de cómo los demás me van a juzgar. Claro. Porque sí o sí la gente te va a juzgar Sí, por mucho siempre. tiempo. Incluso si eres muy, muy buena con todos, la gente, Igual de bueno. claro, va a seguir proyectando culpa en ti. El punto es darte cuenta de que sí, el mundo, las personas siguen proyectando culpa, pero eso no les quita santidad. Siguen siendo el santo Hijo de Dios, solo que en su mente no lo saben. Pueden olvidarlo, pero no pueden dejar de ser el Cristo. Entonces cuando tú reconoces al Cristo y entiendes que quizás lo olvidaron y ves ese olvido como una petición de ayuda, y ese olvido en realidad es una decisión voluntaria, porque hay miedo a despertar, pero es un olvido. Entonces lo puedes ver como una petición de amor y responder con tu amor genuino, ya no con el buenismo, sino con la verdadera bondad. Y es un trabajo de observación constante porque es muy atractivo el buenismo, porque el buenismo siempre me va a dejar a mí de bueno y a otros de malos. La bondad, en la bondad todos somos iguales, en el buenismo yo soy mejor que los demás. Y es atractivo porque es la manera de proyectar la culpa. Como yo creo ser culpable, siendo bueno demuestro que los demás son más malos, por lo tanto son culpables. Entonces cuando dejas de proyectar culpa, dejas de tener un deseo, una atracción por el buenismo y nace una verdadera bondad. Simplemente entregas amor por gratitud. Y entregar amor no tiene que ver con tu conducta, sino con tu pensamiento, con tu mente. Así que es un trabajo para examinar con mucha honestidad, porque podemos quedar pegados ahí décadas, yo lo digo por experiencia, sigo pillándome ahí también. Un trabajo para mirar cada día. Sí, gracias. Y por eso ahora todo es un telón de fondo para eso. Y también viene esa sensación de que tengo que ganarme el amor de Dios. Tengo que ganarme el amor, entonces necesito hacer algo. Claro. Y estamos en ese modo hacedor, hacer, para ganarme, sentirme reconocida, valiosa, necesito sentirme amada. Entonces de esta manera voy a poder, si hago aquí, voy a... La creencia que voy a agradarle a Dios. Ajá. Y que si hago otras cosas le voy a desagradar. Uh-huh. Claro, y Dios no te va a dejar de amar. Entonces ahora ese es el otro propósito de todo, es un telón de fondo para estar observando mi mente donde todavía estoy eligiendo pensamientos egoicos en mi mente para sanar, porque lo único que tiene que sanarse es la creencia en diferencia, la creencia en la separación de Dios, y eso es lo que estamos sanando ahora. Que nos han separado, la manera de vivir la vida en ese... Desde un espacio de mí, claro, desde el ego, del miedo. Y esa creencia no proviene del mundo, ni de la religión, ni de la sociedad, ni de mis padres, sino que viene de mí, de que yo quiero estar en el ego. La sociedad también quiere estar en el ego, que esté en el ego, pero yo puedo decidir dónde quiero estar. Al final. Sí, porque se la achacamos a... Bueno, yo se la he achacado como que lo que aprendí en la infancia, mis padres, y eso, y no, ya no. Sí. Claro, Pero es como que traemos una cinta de la película, pero inmensa, ¿no? Porque es que ahorita que estamos viendo todos estos temas, hablaba, por ejemplo, de las constelaciones familiares, que asistí a una y ya no regresé, porque juzgamos y señalamos a nuestros ancestros y algo no me cuadraba. Yo decía, es que pero no los puedo señalar porque realmente yo decía, es que ellos tuvieron su escuela y yo traigo otra escuela y estaba en ese dilema de que pues yo quiero verlo diferente, o sea, yo quiero estarla así, pero yo no quiero juzgarla, no quiero señalarla. Y a fuerzas me dijo la que se estaba guiando, ¿verdad? Que decía que era de la vivencia de tenía que perdonar a mamá, papá, los abuelos, bisabuelos, todo. Y dije yo, pues sí, terminé todo, pero no estaba muy conforme con todo eso. Pero ahorita ya que me dice que si traemos cada uno, porque eso también lo vi en un sueño que soñé que estaba Jesús conmigo y me decía, ¿verdad? Que realmente es todo lo que tú traes, no es de tu mamá ni de tu papá, eres lo tuyo. Entonces ahorita caigo que traemos una cinta como de no sé cuántos metros y pues vamos a ir cortando y sanando y hasta que quede ya totalmente
lo que te dice, ¿verdad? Ya en unicidad con el Padre, donde ya está la iluminación para el trabajo. Sí, seguimos siendo un tomador de decisiones libre para elegir el ego, el Espíritu Santo cuando queramos todo el tiempo. Y cada quien también, y nuestros ancestros y los padres y abuelos y todos tienen un tomador de decisiones y pueden elegir al maestro que les guste. Y el que ellos elijan no va a influir en absoluto el que yo quiera elegir. Todo es separado, pero al mismo tiempo unidos. Claro, en la realidad del cielo somos uno, pero aquí somos iguales, libremente para elegir lo que queramos. Tengo una cita a propósito de la idea de culpa. El contexto aquí habla del Tribunal Supremo, haciendo referencia al Espíritu Santo, aquel que habla en favor de Dios, el que sabe la verdad. Dice, no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que intente dar fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio incluso contra Dios mismo. O sea, alguien que quiera acusar a alguien de culpable está incluso acusando a Dios de ser culpable porque no estamos separados de Él. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, al Espíritu Santo, ya que éste habla por Él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Aquí Jesús nos dice, puedes, según tú, tener pruebas y testigos de que has pecado y de que eres culpable. Al Espíritu Santo no le interesa. El Espíritu Santo toma todas tus pruebas y testigos y dice, esto es falso. Esto no va a cambiar tu inocencia. Esto no va a alterar tu santidad. Esto no puede cambiar la voluntad de Dios, la verdad. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Es como si yo mismo me presentara a un tribunal para acusarme, decir, me entrego, soy culpable. Y el Espíritu Santo nos dice, devuélvete para la casa. No hay ningún caso contra ti. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres, no lo que creíste ser. O sea que por sí o por no seguimos siendo santos. El punto es recordarlo a través del perdón. Exactamente. Y vuelve otra vez a mi mente lo de que le contaba, de que, como decíamos hace un rato, sigo siendo la buena y el otro sigue siendo malo y él sigue disfrutando la nieve y yo no puedo comer nieve, ¿verdad? Porque no quiero que Dios me vaya a castigar. Y es muy cierto. Pero pues son, ¿cómo se dice? Que nos dieron, nos enseñaron y seguimos rezando lo mismo, ¿verdad? Y ahorita estamos en el proceso de renovar, cambiar, informar. Pero sí, dejen de juzgar a Dios. Y disfrutar la nieve juntos. Hay un punto que nos toca a todos cuando empezamos un camino espiritual o empezamos a estudiar el curso, que es como ese deseo de sentirnos el salvador de los demás. Es como cuando alguien se mete en una religión cristiana y quiere convencer a toda su familia que se mete a esa religión, porque si no, no van a ser salvos, si no se van a ir al infierno, si es que no creen, etc. Y de alguna forma nos pasa lo mismo con el curso. Tenemos esa desesperación de quiero que mi hija, que mi papá, que todos estudien o que conozcan este curso, porque siento como que los voy a salvar o que están en peligro si no lo estudian. Y Jesús nos dice, no hay nadie en peligro, están todos a salvo. Esto es solo un sueño, no hay un peligro real. Cada quien va a despertar cuando quiera. Ahora, si tú quieres despertar, tú practica el perdón, tú despierta. No tienes que forzar ni presionar a nadie. La gente no va a entender con tu insistencia llena de ansiedad. Va a aprender con tu tranquilidad, con tu apacibilidad. Va a aprender del amor y la bondad que haya genuina en ti.
no de tu insistencia de, esta es la salvación, tienes que aprenderlo. Eso es miedo. El miedo no va a salvar a nadie. La Claro. paz es todo. Sí, porque lo puedo ver en la experiencia con mi hijo, pero era porque todavía le estaba dando realidad el dolor. Entonces, claro, entonces yo decía, no quiero que él sufra, no quiero que él sienta dolor, pero era que todavía yo le estaba dando realidad el dolor y el sufrimiento a mi mente y de la manera en que realmente puedo servir es deshaciendo la creencia en que la culpa, el dolor y el sufrimiento y la muerte es real. Y al yo dejar de darle realidad a esos pensamientos no necesito hacer absolutamente nada porque no es real el dolor, el sufrimiento y la culpa. Es como estamos en casa, a salvo. Sí, es como cuando, de hecho el curso pone ese ejemplo de que hay un niño pequeñito de 3 años que tiene una pesadilla y el padre se sienta ahí en su cama al lado, lo empieza a acariciar y a susurrar en el oído, le dice, mi niñito, esto es solo una pesadilla, es solo un sueño, ya estás a salvo. El papá no está así desesperado, ay, ¿cómo voy a rescatar a mi hijo? No, él sabe que su hijo tiene pesadillas en su mente, son solo ilusiones. No es un peligro real de lo que tenga que rescatarlo, sino que simplemente con amor, con ternura le dice, ya pasó todo, fue solo un sueño, puedes comenzar a despertar. Y el niñito va a despertar cuando quiera oír esa voz, no porque el padre lo presione, lo obligue o los amarre para que se despierte. El padre le susurra con dulzura en el oído. Eso es lo que nos pide también Jesús que hagamos con nuestros hermanos. No literalmente susurrar, sino simplemente amarles, practicar el perdón, abandonar mi ataque contra ellos. Eso es lo que les va a enseñar a todo el mundo. Mi ausencia de ataque, mi ausencia de juicio. Esa es la única manera de despertar al mundo. Y no porque sí o sí tenga que despertar al mundo, sino que ya todos están a salvo. Cuando yo practico el perdón, no tengo un apuro, una urgencia de salvar a los demás. Sé que están a salvo, pero también tengo ese sentido común de saber que si alguien cree estar en peligro dentro de este mundo, puedo acompañarle, ayudarle, servirle, pero no me lo voy a tomar en serio. Es decir, no lo voy a hacer con una urgencia, una ansiedad, sino como, bueno, él se cree la película, le voy a acompañar mientras él se la cree, pero yo no. El punto es, no abandonamos la ternura, la amabilidad, la bondad. Lo que abandonamos es el miedo. Solo la ansiedad, la preocupación y el apuro, eso se abandona. No es que dejemos de ayudar a las demás personas. El Espíritu Santo seguro te va a inspirar a ser útil con los demás. Pero ya no vas a ver el valor en la conducta, sino en tu pensamiento. Porque muchas veces uno dice, no, yo estoy siendo inspirado y estoy siendo útil y nuevamente lo estás haciendo todo por buenismo, por el miedo a hacer otra cosa. Lo estás haciendo desde la culpa y no desde el amor. Y ahí va a haber todo el tiempo una sensación de urgencia, de ansiedad, de tengo que salvar a los demás. Pero si cambias del ego al Espíritu Santo, hay una tranquilidad de saber que todos ya están a salvo, pero junto con ese sentido común de saber que ellos no lo han recordado, respetar el sueño de los demás. Respetar el sueño de los demás es ser tierno y bondadoso desde el corazón, desde la mente. Quizás en el nivel de la conducta alguien se ve inspirado a no hablarle nada a alguien y solo oírle. O si sabe por intuición, por inspiración que la otra persona está preparada, quizás de pronto le comience a conversar, a hablar sobre un curso de milagros, sobre el perdón, quién sabe. Pero el punto no es las palabras que ocupo ni de qué tema le hablo. El tema es el sentimiento que hay en mi interior, un sentimiento de perdón, de paz. Es el contenido y no la forma lo que importa. Esa es la sanación. La sanación con las relaciones no es hablarle bonito y espiritual a la gente. La sanación real es yo perdonar. En mi mente abandonar el dolor, en mi mente abandonar la culpa, en mi mente abandonar el especialismo, el deseo de ser especial, de ser superior, de ser el héroe de los demás. Es llegar a una humildad y honestidad que te dice, sí, somos iguales, esto es solo un sueño y tal vez todavía me queda por sanar, por perdonar y voy a seguir en mi práctica. Y si de pronto se me ocurre o se me inspira a conversarle a alguien de esto, porque intuyo que pueda serle útil, bien lo hago, o de pronto voy a tener el tino para saber cuándo no es útil. A veces, por ejemplo, no sé, alguien está en una grave enfermedad, tiene un cáncer a punto de morirse, y uno le dice, sabes, no eres un cuerpo, eres libre, tu cuerpo no existe, no necesitas hacer nada, y la gente no está preparado para entender eso, y lo va a ver como un ataque y se va a poner a la defensiva.
O como alguien que ha perdido un ser querido físicamente, le dicen, no, tu ser querido sigue vivo eternamente y no ha pasado nada. Quizás la persona no esté preparada para entenderlo con palabras. Lo que necesita es alguien que no le juzgue, que le acompañe con amor. Eso es lo que todos necesitamos. Sí. Al final lo importante es el contenido de la mente, de estar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo luego verá qué conducta, qué palabras puedan ser útiles para esa persona para no ocasionarle miedo, para que no lo vea como un ataque. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la práctica de esto? Ay, son muchas. Pero no, es verdad, porque justo lo que dice de que no podemos obligar ni estamos obligados a hacer cambiar a las demás personas. Sí está escrito en la Biblia, no he podido encontrar porque yo lo leí, no recuerdo si es en el libro de Elías o cuál, pero habla de eso, o sea, no estés, nadie está obligado, ni estás aquí para despertar a tu prójimo. Cada quien tiene su momento, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su maestro, de hecho dice, tiene sus tiempos. Y es muy cierto, porque viéndolo de esta manera, o sea, vive uno en la ansiedad, sí, vive uno mucho en la ansiedad porque quiere esa fuerza que cambie, porque por ejemplo, quiero vivir con mi marido, pero no cambia y me frustra porque yo ya quiero platicar con él de esto pero dije no, cuenta hasta 1000 y vuelvo y otra vez me relajo y empiezo a trabajar, a hacer las prácticas y de todo, y vuelvo a caminar igual. Porque veo cuando transito todo eso, ¿cómo se dice? Lo cambio, ya lo veo a él más tranquilo. Empieza él a hacer sus cambios y todo, y digo, no, pues sí, está escrito, o sea, no hay que forzar a nadie, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. De hecho, yo tengo mis tiempos. Sí, y hay personas a tu alrededor que no van a cambiar hasta 1000 años más, tal vez. Sí. Hasta 50 vidas más, quién sabe. Exacto. Sí, y el punto es seguir respetándoles. bastante. Y hay gente que va a comenzar a ver tu ejemplo y va a sentirse inspirada por ti y va a comenzar a sanar también. El punto es llegar a ese punto donde, con mucha honestidad, darte cuenta que tu sanación solo depende de tu propia mente y no de que los demás cambien. Exacto. Sí. Sí, no, muchas gracias, porque sí, y lo he puesto en práctica también con mi jefa, porque y dije yo, bájale, o sea, bájale 3 rayitas y acepta, no vas a cambiar a nadie. Y fui viendo si lo tengo, o sea, ella se comporta, dije, no, yo sí lo tengo, esto, lo otro, pues cambia, sana, ¿no? Y fui cambiando y llevamos nuestro tiempo. Hubo tiempo en que dejamos de hablarnos, trabajamos en la misma oficina, dejamos de hablarnos y todo, pero para lo mismo, porque yo necesitaba soltar todo eso, dejar de ver, de juzgarla, de estarla señalando, hasta que dije, perfecto, pues ella es así, va a tener su tiempo. Y ya, y si comenta o algo, no digo nada, no pienso nada, porque lo que decía hace un rato, porque me quedo callada, pero acá la mente está haciendo un libreto, pero dije, no, así, y al rato ya volvemos a tomar café juntas, ¿sí? Seguimos igual. Y es muy cierto, o sea, el cambio desde adentro. Y honestos, cambiando, o sea, haciendo, porque sí, apenas decimos un paso y está el ego de, hombre, vente de este lado, y es bien fácil caer en la nieve fresca. Y todo. No sé. Sí, es una constante observación. Sí, exactamente, no distraernos. Bueno, yo acostumbraba mucho a hacer meditaciones hasta que como que fui comprendiendo, no es que sean malas, ¿no? Pero no examinaba mi mente y seguía en el mismo sufrimiento. Entonces mi pregunta es, cada que venga ese pensamiento de, pues no sé, de separación, es observarlo, no dejarlo ir, ¿verdad? Porque sí notaba que yo me metía como a la meditación como para evadir aquello que no quería ver, me daba miedo ver. Y creo que la única manera que ahora como que estoy experimentando es verlo, y pues sigo sintiendo
esa sensación, ese pensamiento y cómo se sigue trabajando eso. O sea, siempre cuando venga, el miedo, por así decirlo, a mi mente, porque... Sí, todo el tiempo, sí. El asunto es aquí, y con la práctica uno va a ir siendo más honesto y te vas a dar cuenta. Antes, nuestra experiencia cuando comenzamos con un curso de milagros era que estábamos todo el rato en paz y a ratos nos salíamos y estábamos en el ego. Va a pasar un par de años o décadas y te vas a dar cuenta que era al revés, que estabas todo el tiempo en el ego y quizás un segundo al día en el Espíritu Santo genuinamente. Y todo lo demás que pensaste que estabas tranquila, en realidad todo el tiempo había culpa, ansiedad, miedo, deseo de ser especial, placer, dolor, pero muy oculto. Entonces solo cuando algo se hacía aparentemente muy intenso uno dice, ahora estoy en el ego y antes no, pero todo el tiempo antes estuve en el ego, solo que no quería reconocerlo y no lo quería reconocer porque me sentía culpable de estar en el ego y lo negaba. Y me hacía creer como que estaba en la mente correcta cuando en realidad casi nunca lo estuve. Y aquí es un periodo que todos tenemos que atravesar. Sí. Quien Wapnick hablaba mucho de la luna de miel con un curso de milagros. La luna de miel es yo inicio con el curso y todo bonito y estoy todo el día en el Espíritu Santo y pasan unos años y te das cuenta en realidad no, estuve todo el tiempo en odio, en culpa, en resentimiento, en especialismo. Y ahí es donde comienza el camino genuino con un curso de milagros, de mirar, darte cuenta que estás 24/7 en el ego y entonces vas trabajando, el observar, el examinar tu mente. Pero es un camino que necesita mucha honestidad. Porque va a haber momentos donde te des cuenta que estabas todo el día en el ego y luego te disocias. Porque uno lo ve con culpa, uno dice, no quiero reconocer que he estado todo el tiempo en el ego, me voy a hacer creer como que estaba en el Espíritu Santo. Y así no tengo que perdonar ni tengo que resolver nada. Me hago creer que ya se resolvió. Pero el dolor, la soledad y la ansiedad sigue ahí. Hasta que levantes la alfombra y veas todo el polvo y la basura abajo y lo limpies genuinamente. Porque hasta entonces es puro polvo bajo la alfombra y la alfombra se ve limpiecita, pero lo que está debajo, ese es el punto. Es observar todo el día. Y por eso es importante, estoy limpiando la casa, estoy lavando los platos, lo que sea que parezca que estoy haciendo es estarme observando cómo me estoy sintiendo. Ahí está el barómetro, ahí está. Si estoy en ansiedad, si estoy en preocupación. Me acuerdo el taller en línea que teníamos y una persona, no sé si era Sergio, no me acuerdo si era él, que estaba compartiendo, alzó la manito y decía, sí, yo en la forma, en el mundo tengo todo resuelto, tengo dinero, tengo todo, es como que para el mundo no tendría que ninguna preocupación, estoy perfectamente. Pero cuando empecé a estudiar el curso empecé a darme cuenta toda la ansiedad empezó a ir profundo, claro, porque cuando estás aquí crees que todo está resuelto, estás completamente distraído de no estarte observando toda la culpa inconsciente. Y él dijo, y empecé a estudiar y empecé a sentir, había una sensación ahí muy de ansiedad. Y eso es lo que tenemos que ir a escarbar profundamente con el Espíritu Santo. Y no es que nosotros tengamos que hacerlo nosotros mismos, no, es como cada momento va a ser una oportunidad para estar observando sí, como se va a elevar lo que se tiene que elevar para esa purificación de la mente. Y ahí hacer el trabajo de la práctica. Claro, y esa ansiedad va siendo una sensación de inquietud, hasta que te das cuenta que se transforma en desesperación. Y cuando tocas ese punto, muchas veces consideras la alternativa de que tiene que haber otra manera. Pero cuando ya consideras esa nueva manera, te das cuenta que todo el tiempo hacia atrás habías estado casi todo el tiempo en el ego, embobado, creyendo que estabas tranquilo y feliz, pero era una falsa felicidad. Era una falsa tranquilidad. Yo pienso que tener dinero suficiente hasta fin de mes es estar tranquilo. Estar tranquilo es amar al prójimo, a todos mis hermanos. Eso es verdadera tranquilidad. Sentirme uno con mis hermanos y con Dios, eso sí es verdadera tranquilidad. Porque quizás tenga dinero suficiente para este mes, para este año o para esta década, pero quién sabe en 20 años. Y quizás tenga dinero todo el tiempo hasta que me muera, pero quizás me muera mañana.
Como había un chiste que decía, con el dinero que tengo me alcanza para vivir tranquilamente todo lo que me queda de vida si es que me muero mañana. No tengo nada. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? ¿Quiere compartir algo? No, pues yo sí vengo de ahí. O sea, realmente de poder mirar y mirar. Primero fue mucho miedo. Tenía mucho miedo de mirar porque era como, había aprendido como cambia tus pensamientos negativos por positivos, ¿no? Y no. Era como, no, pues voy a estar feliz, no importa esto, no. Porque no quería mirar, o sea, no me quería ser responsable. Y sí fue muy profundo para mí poder mirar, pero al final de cuentas, primero estaba mirando con el ego. O sea, como, sí, tú hiciste, por eso estás sola, por eso. Era como un machaqueo o sea, machacarme, por así decirlo, como decimos aquí, ¿no? Y abrir la herida y todavía meterle más. Poco a poco ya, cuando ya fui como, o cuando mi mente ya se fue abriendo, me empezaron a llegar como, pues, por así decirlo, las personas, los maestros o compañeros poderosos, como se dice, ¿no? Que me fueron guiando y, y yo creo que cuando ya empecé a mirar esa oscuridad con el Espíritu Santo, pues en verdad me di cuenta, como dices tú, que no era nada. O sea, que en realidad ya no era, que era como una culpa profunda, profunda, profunda por haber hecho algo a Dios. Como que yo no me sentía merecedora. Y entonces, ahora yo pues me atrevo a decir que todavía hay veces que me cuesta mirar la mente cuando algo llega y lo quiero como evadir. Pero que siento que estoy como aprendiendo a tomar esa responsabilidad. Que el ego te va a decir, no eres, mira afuera, o sea, siempre va a llegar como el testigo de que ahorita, por ejemplo, hubo una situación familiar donde aparentemente a mi mamá, una de mis hermanas le robó dinero, aparentemente. Entonces yo tuve que ir a lo profundo a mirar eso, porque sentía que yo no tenía que ir a participar. Yo sentía como la guía de no ir, no ir, no ir, dejar pasar eso. Pero en la forma se me decía, no, ¿cómo no vas a ir a reclamarle a tu hermana? ¿Cómo no vas a hacer esto, no? Entonces, pero por la otra parte era como, es inocente, son inocentes, o sea, es como no puedo culpar a mi mamá o decir, o mi hermana es inocente, es culpable, y entonces tuve que mirar mi mente de toda la culpa que yo traía, ya no era aquello, sino que aquello me estaba como proyectando una culpa muy fuerte de carencia, y lo entregué, y en ese momento que yo lo entrego y decido no actuar por mi cuenta, permitir pasar esa nube negra, pero saber que del otro lado está el perdón, fue como un regalo muy grande, porque me habla mi hermana y dice, es que tomé una terapia, y en la terapia yo me di cuenta, dice, de por qué yo hacía eso, y ahora voy a hablar con mi mamá, dice, y nos estamos perdonando. Entonces hubo un momento en que sentí poder ver la inocencia en ellas, pero en mi mente, sin tener que intervenir físicamente. Me costó mucho trabajo no intervenir físicamente, porque era, ve a hacer algo, ¿no? Siempre ve a hacer. Y pues en mi interior tuve la guía de ser llevada a no simplemente a observarme a mí, pero tampoco culparme. Y fue como, el ego siguió viniendo y dice, o sea, y me siguió diciendo, son culpables, pero como aprender a sostener el milagro, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia de mirar la mente, a veces muy profunda. Todavía hay un poco de miedo, pero sí he entendido que ahí está la respuesta. Pero dejar de hacer las cosas en la forma, como yo te decía, ha sido
ay, un paso que me ha dado de repente mucha ansiedad no poder ir a hacer eso que yo quería hacer y poder como estar en paz para mirar a la mente, mirar todo eso que hay ahí y como que sigue saliendo y sigue saliendo. Y pues me he podido mirar, ¿no? Todavía no lo entiendo completamente, pero siento que empiezo a ver como los milagros. Por los milagros de no tomar, ¿cómo se dice? Cuando no tomas algo por tu cuenta, no haces algo por tu cuenta, de permitirlo. Y sí sentía por acá como que decía, no, tienes que ir, tienes que hacer algo, pero por otra parte era la voz que habla por Dios y que es tranquila, ¿no? Entonces pude escuchar esa voz y pude dejar de actuar en la forma, porque en esos momentos sentí esa guía. No que no vaya a ir, pues, o no que no. Claro, sí, y en otros momentos quizás la guía sea acompañar y en otros la guía sea quedarte ahí solamente. Exacto. Y el punto al final ni siquiera es la guía, sino que es la paz, el perdón. La paz. Que el milagro, se nos dice en el curso, el milagro tiene un efecto inmediato en ti, porque una vez que tú perdonas, tienes paz. Y el Espíritu Santo verá cómo hace llegar esa paz como un ejemplo a tus hermanos. Y a veces los demás pueden que tengan mucha resistencia y no se quieran perdonar ni hoy, ni mañana, ni en 20 años. Sí, exactamente. Claro, pero la paz va a estar en tu interior. Sí. Y otras ocasiones donde ellos sí toman ese ejemplo, de alguna manera les llega, porque al tú tener paz y practicar con ellos, el Espíritu Santo hace llegar ese llamado a la paz. Tal vez quieran rechazar ese llamado o quizás en este caso lo quieran aceptar. Gracias. Son las 1:24, a las 1:30 vamos a hacer el break y quiero hacer unos minutitos de introspección para observar nuestra mente. Así que les invito a cerrar los ojos y vamos a hacer un breve ejercicio. Vamos a respirar profundamente y vamos a imaginar a alguien con quien queramos sanar o a alguien con quien reconozcamos que necesitamos sanar algo. Tal vez ya hemos sanado en parte, pero aún queda otra parte por sanar. Voy a respirar profundamente, voy a descansar y voy a visualizar a esta persona, este hermano o hermana, ahí enfrente mío. Voy a tomar contacto con cómo me siento. Tal vez me llega una sensación de sentirme culpable o de sentir dolor o incomodidad. Entre medio también puede haber gratitud, aceptación, pero si soy honesto, tal vez pueda percibir aún algo de dolor. Sé que una parte de mí quiere unirse completamente a mi hermano, a mi hermana, pero hay otra parte de mí que tiene miedo. Miedo a perdonar, miedo a abandonar el dolor, el especialismo, la culpa. Una parte de mí que tiene miedo a entrar en paz. Miedo a reconocer la unicidad del reino, la unicidad de la verdad. Miedo a despertar del sueño. Voy a hacer una lectura. Lección 338. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme.
Con este pensamiento basta para dejar que la salvación llegue al mundo entero, pues es el pensamiento mediante el cual todo el mundo por fin se libera del miedo. Ahora cada uno ha aprendido que nadie puede atemorizarlo y que nada puede amenazar su seguridad. No tiene enemigos y está a salvo de todas las cosas externas. Sus pensamientos pueden asustarlo, pero puesto que son sus propios pensamientos, él tiene el poder de cambiarlos y sustituir cada pensamiento de miedo por un pensamiento feliz de amor. Creyó que se crucificó a sí mismo. Sin embargo, Dios planeó que su Hijo bien amado fuese redimido. Padre mío, solo tu plan es infalible. Todos los demás fracasarán y tendré pensamientos que me asustarán hasta que aprenda que tú ya me has dado el único pensamiento que me conduce a la salvación. Solo mis propios pensamientos fracasarán y no me llevarán a ninguna parte, mas el pensamiento que tú me diste promete llevarme a casa porque en él reside la promesa que le hiciste a tu Hijo. Contemplo a este hermano o hermana enfrente mío y me recuerdo, solo mis pensamientos me han causado ansiedad, miedo, culpa, frustración. Puedo incluso hablarle ahí a través de pensamientos a este prójimo y recordarle, tú no me has hecho nada, eres libre. Esto es solo un sueño. Quizás incluso pensaste que me hiciste algo y yo también lo creí. Pero ahora puedo aceptar la verdad en ti y en mí. Quiero ver la verdad en ti para verla en mí. Pensé que eras el responsable de mi falta de paz, pero simplemente era que yo estaba en el maestro equivocado, en el ego. Y hoy quiero aceptar la visión de Cristo, la visión del Espíritu Santo, la visión de todo lo que es verdad y pasar por alto los sueños, unirme en paz contigo, darte como mi dádiva de gratitud, mi perdón, mi bendición. Solo el Cristo en ti es verdad y estoy dispuesto a reconocer que eso y solo eso es lo que tú eres, la extensión del amor de Dios. Porque si no lo puedo ver en ti, jamás lo veré en mí. Esta es una lectura del canto de la oración. La clave para alcanzar un nivel aún más alto de oración radica en este sencillo pensamiento, en este cambio de mentalidad. Tú y yo caminamos juntos. Voy a observar en mi mente a este hermano o hermana. Tú y yo caminamos juntos. Luego esta otra lectura es de la sección siguiente a esa. Dice, ya casi estás en el cielo. Es muy poco lo que te queda por aprender antes de que la jornada finalice. Ahora puedes decirle a todo aquel que venga a unirse contigo en oración, no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Y así es en verdad. Ahora puedes orar solo por lo que realmente compartes con tu hermano, el Cristo, pues has comprendido que nunca se marchó y que tú, que parecías estar solo, eres uno con Él. Me voy a quedar
con mi hermano o mi hermana, a salvo en gratitud, en el Cristo, en el Espíritu que somos, cuidados por nuestro Padre, aun cuando seguimos soñando aquí. El Espíritu Santo nos recuerda que es solo un sueño y que mi hermano y yo nos amamos en la realidad por siempre. Vamos a respirar profundamente. Por último, nos dirigimos hacia Dios, nuestro Padre, la fuente de toda creación, que a propósito decimos Padre como metáfora, pero no es ni hombre ni mujer, es solo amor. Gracias, Dios, por crearnos a todos como un solo ser y cuidarnos en la eternidad. Y gracias por tu Espíritu Santo, la voz que habla por ti aquí en nuestra mente, que nos recuerda el camino a despertar a través del perdón que le damos a todos nuestros hermanos. Hoy queremos bendecir a cada uno de nuestros hermanos con nuestro perdón, nuestra gratitud, porque reconocemos en ellos tu amor. Amén. Amén. Respiramos profundo y vamos volviendo aquí lentamente. Y cuando lo sintamos, vamos a ir abriendo los ojos.